Yo no sé en la cabeza de qué funcionario puede caber o concebir que un médico que atiende pacientes con TB no tenga más riesgo que los demás de enfermarse con tuberculosis y de las más graves, por ejemplo, ¿Y cómo ¿no? va el nombramiento de los contratados? Me acuerdo que en la movilización que hicieron hace medio año, no me acuerdo muy bien, justamente entrevistábamos a un joven que salió en que postuló, ¿no? Que ingresó, perdón, en el primer puesto a medicina en una destacada universidad. Y él nunca pensó que después de haber ingresado y sacar buenas notas, haber tenido un buen rendimiento en la universidad, tener que participar de esas movilizaciones para exigir sus derechos, ser nombrado, tener un sueldo digno, porque también el sueldo que tenía era muy Mire, bajo. básicamente es una lástima lo que ha ocurrido en el Congreso de la República y lo tengo que decir con todas sus letras. Es una incongruencia. El Ministerio de Salud ha reconocido oficialmente que hay un déficit de más de 6.000 médicos a nivel nacional. Tiene la oportunidad de nombrar a por lo menos 3.500, que es el número de médicos contratados que hay, y decide hacerlo a razón de 15% por año. O sea, en 7 años, después de que acabe el gobierno del presidente Humala, culminarán pues con el nombramiento. Y en estos momentos el ministerio, sin pedirle un sol al MEF, tiene por lo menos unas 1.200 plazas que va a perder, porque como nadie las va a ocupar, las regresa al Tesoro. Entonces yo le hago un llamado pues al Congreso de la República, pero en especial al ministro de Economía y Finanzas. Usted seguramente también se enferma, es humano. Entonces, cuando acude un médico, mire a los médicos del Ministerio de Salud. No todos los pacientes tienen seguramente el privilegio de ir a una institución privada. Entonces, pues, póngase una mano en el corazón, vea cuál es la realidad sanitaria del país y declaren en emergencia el sector, inyéctele recursos económicos, salvo que quieran que sigamos siendo el primer país en América Latina en tuberculosis, que sigamos siendo un país que tiene en estos momentos dengue, malaria, peste bubónica y neumónica. Ahora, hablando de la región, a nivel, comparados con otros países, en lo que es el trato a los médicos, la atención en los hospitales, ¿en qué puesto estamos? ¿En qué situación estamos? Mire, cualquier país de la región de América Latina, Sudamérica, tiene para salud entre 8 a 9% del PBI. Increíble. En el Perú, sumando los presupuestos del Ministerio de Salud, Salud, Fuerzas Armadas y demás, llegamos entre todos a 4.1%. Entonces, es imposible pues dar una atención de calidad, amplia, universal con esos presupuestos. En segundo lugar, hay enfermedades que en otros países como en Europa son parte de los libros de la historia de la medicina. ¿Cómo es posible que en el Perú del siglo XXI enfrentemos peste bubónica y neumónica? No hay política de prevención. Y producto de tratar de contener esas enfermedades hay médicos que han muerto. Y ahí sí nadie dice nada. Yo le he dicho al premier Valdés que los médicos también morimos en el cumplimiento del deber como los militares. Saludamos a las Fuerzas Armadas que combaten al narcoterrorismo y los médicos que combatimos a las enfermedades en Amazonas. ¿Y los hospitales en Puno? ¿Cómo están? Bueno, han habido reportajes gráficos sobre el tema. Hay hospitales donde solamente hay 10 médicos para una población de cerca de 14.000 habitantes. ¿En Puno? En Puno. Increíble. Y nadie puede hacer absolutamente nada. Todos los años mueren niños por friaje y el Ministerio de Salud anuncia como gran avance. El año anterior tuvimos 740 casos de neumonía, hoy solamente 653. Por favor. Y tantos han muerto nada más, ¿no? Claro. Es una pena porque se habla que el Perú es un ejemplo en la economía a nivel mundial, que ha habido crecimiento, que sin embargo todavía hay niños en nuestro país que mueren de frío. Imagínese usted. Y tenemos los hospitales en esas condiciones. Y tenemos más de 6.000 millones de dólares en reservas internacionales. Un PBI que ha crecido 3 veces más en los últimos 10 años. Somos el adalid del crecimiento económico en América Latina y en el mundo. Pero sin embargo somos primeros en tuberculosis, en dengue, en malaria y con los peores sueldos de toda América. Con razón, más de 1.200 médicos al año se van del Perú. Lo único que me queda por decir es que quizás el último de nosotros que se vaya del Ministerio de Salud apagará la luz, pues. ¿Pero a quién no le interesa esto? ¿Al ministro? ¿El ministro de Economía no le interesa esto? ¿Es indolente, indiferente al ministro de Salud, al presidente Ollanta-Humala? ¿No le importa ese tema de la salud? Lo que nosotros evidenciamos es lo siguiente. El Congreso tenía un plan de gobierno, tenía mayoría en el Parlamento y en vez de ser coherente con su plan, nos aprobó un presupuesto 10 veces menor. En segundo lugar, el ministro de Economía vive aparentemente en otro mundo. Seguramente minería es importante, educación, salud, todos son sectores importantes, pero usted tiene que priorizar. En estos momentos la crisis sanitaria está llegando a niveles extremos. Señor ministro de Economía, usted también se enferma, usted también acude a los médicos. Mire cómo está la situación.
dé decretos de urgencia, inyecte presupuesto fresco al Ministerio de Salud. Bien, muchísimas gracias al doctor César Palomino. El día miércoles 20 de junio partimos desde la Federación Médica Peruana hacia el Congreso de la República junto con nuestros colegas del Seguro Social. Que van a parar mañana y pasado. Así así que atención pacientes del Seguro Social de Salud, que no hay atención por parte de los médicos mañana ni pasado.